Bueno, inmediatamente le vamos a dar el uso de la palabra a Carmen por 15 minutos. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Es para mí un placer encontrarme hoy aquí en Lima y estoy muy agradecida a que Tarea nos haya invitado a estar hoy aquí participando con ustedes en este debate sobre cómo realizar las transferencias educativas a la metrópoli de Lima. Durante 2 años hemos estado trabajando con Tarea en un proyecto en el que ellos han estado definiendo nuevas políticas para los municipios, un trabajo realmente espléndido que ustedes conocerán mañana y que nos ha hecho sentir realmente apasionados por el trabajo que estaban desarrollando. Estamos hoy aquí viéndolos a ustedes debatir sobre el tema de las transferencias, un asunto que nosotros llevamos desarrollando 30 años en España, desde que empezó la transición democrática, y que podemos decir que todavía no hemos finalizado 30 años después. Es decir, España, cuando acaba la dictadura, cuando empieza el proceso democrático, decide con un pacto político y social hacer una nueva configuración territorial del Estado, empujado evidentemente por las regiones que antes de la Guerra Civil ya habían pedido cierta autonomía, que son aquellas regiones que tenían una lengua propia, como es Cataluña, el País Vasco y Galicia, y que habían, en función de su propia identidad, reclamado una cierta autonomía en la gestión de sus propias políticas. La dictadura acabó con todo aquello, que había sido un embrión, y al acabar la dictadura, con mucho más empeño, con mucha más fuerza, empieza por parte de estas comunidades autónomas la exigencia de una autonomía en la gestión de las políticas que quieren llevar adelante. Pero el resto del país considera que la autonomía es la forma de salir adelante en el desarrollo de sus propias comunidades y no se resignan a que sean solamente aquellas comunidades que tienen lengua propia las que disfruten de una autonomía, y todas ellas exigen una autonomía para sus territorios. El resultado ha sido que tenemos en estos momentos en España una división territorial que contempla 17 autonomías que tienen gobiernos propios, asambleas legislativas propias y con una enorme transferencia de todas aquellas políticas. El Estado se ha quedado realmente con muy pocas políticas. En el caso de educación, que es en el que hoy realmente nos vamos a detener nosotros, las competencias que mantienen la Administración central son las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos, las normas básicas para el desarrollo general de las inversiones, porque así lo establece la Constitución, y la ordenación general del sistema educativo, que lógicamente regula los grados, las especialidades, los ciclos, el número de cursos, cómo pasar de unos a otros, pero el resto de las competencias, y son muchas, yo podría decirles a ustedes algunas, de las que ya son asumidas directamente por las comunidades autónomas, es toda la titularidad administrativa de los centros públicos, la creación, transformación, clasificación y clausura de los centros públicos, todas las competencias que tenía el Ministerio respecto a los centros privados. Nosotros en España, yo lo escuchaba cuando hablaban ustedes de la necesidad de una escuela pública fuerte, nosotros tenemos una red de escuelas públicas y de centros públicos muy potente, pero tenemos algo novedoso y es que hemos incorporado a la red a todos los centros privados que lo han deseado, que son prácticamente la totalidad. Es decir, que en estos momentos tanto los centros públicos como los centros privados están pagados con fondos públicos para garantizar la libertad de los padres de elegir aquel tipo de centro que esté más de acuerdo con su forma de entender la vida. Esto ha hecho que en España quizá es un país muy polarizado entre derecha y izquierda, y en temas educativos quizá más polarizado, hasta el punto de que nosotros en los años que llevamos hemos hecho leyes absolutamente antagónicas en muchos momentos en temas educativos. Esto ha hecho que el sistema educativo no pueda tener una estabilidad suficiente. Ha avanzado mucho, se ha desarrollado mucho. Yo creo que las transferencias educativas han hecho que los territorios se desarrollen en materia educativa mucho mejor, pero al mismo tiempo hemos estado sometidos a unas tensiones enormes. Las transferencias en educación que han recibido las comunidades
y su capacidad legislativa sobre todo aquello que le ha sido transferido, así como la capacidad para tener sus propios presupuestos, han hecho que cada comunidad pueda diseñar su propia política educativa. Es decir, que al margen de qué partido esté gobernando a nivel nacional, las comunidades autónomas gobernadas a lo mejor por partidos completamente distintos desde el punto de vista ideológico, han podido diseñar políticas educativas acordes con su propia forma de entender las políticas educativas. Es decir, los partidos de izquierdas muy interesados en potenciar una escuela pública de calidad, inclusiva, que garantice a todos los ciudadanos el derecho a la educación, han desarrollado este tipo de política en los territorios donde han gobernado. Los partidos de derecha han entregado muchísimos más fondos públicos a la enseñanza privada, que a lo mejor a la enseñanza pública la tienen que garantizar, pero no tendrían por qué potenciar los centros privados pagados por fondos públicos. Así lo han hecho. Tienen capacidad para poder ampliar las plantillas de profesorado o para reducirlas. Es decir, que las capacidades para diseñar sus propias políticas tengan en cuenta que para nosotros, incluso los currículum educativos, el 45% del currículo, aquellas comunidades que tienen lengua propia pueden diseñarlo autónomamente. El 35% las que no lo tienen. Esto ha sido enriquecedor en muchos aspectos, pero también tiene sus riesgos. Es decir, que cuando la capacidad legislativa, la capacidad de hacer políticas educativas diferentes, pueden poner en peligro la unidad básica del sistema educativo, yo creo que es ahí donde tenemos que tener muchísimo cuidado. Que lo que tiene que garantizar un Estado es que esa unidad básica que garantiza los derechos de todos los ciudadanos no se ponga en peligro. ¿Por qué? Porque eso además va a permitir el que se puedan trasladar de un lado a otro los ciudadanos sin tener ningún tipo de problema, porque los proyectos educativos que están en todo el país tienen un fondo común importante, aunque tengan algunas diferencias. Esto es muy peligroso. También tenemos experiencias de otros países europeos donde esto se produce y no ha surgido ningún tipo de problema. Pero realmente en España, en estos momentos, tanto los partidos de derechas como de izquierdas están totalmente de acuerdo en mantener la unidad básica del sistema educativo, pero, sin embargo, los partidos nacionalistas fuertes y que gobiernan en las comunidades autónomas, sobre todo en aquellas que tienen lengua propia, como es el caso de Cataluña o del País Vasco, al contrario, consideran que un sistema educativo diferenciador es el reconocimiento de un Estado plurinacional. Y en eso estamos, en la pugna que políticamente estamos manteniendo unos partidos con otros y la necesidad de un consenso nacional en materia educativa que tengo que reconocer que hasta el momento no se ha producido. Y eso es algo muy importante a la hora de hacer transferencias y de que la gestión se descentralice, porque es bueno descentralizar la gestión, es bueno tener capacidad para diseñar políticas educativas más cercanas a los municipios, más cercanas a la sociedad donde van a desarrollarse, pero también es bueno mantener un sistema educativo unido. Yo creo que conseguir que estas transferencias que hemos hecho en España en materia educativa, como en muchas otras, sean un éxito, para ello necesitamos primero trabajar desde la coordinación y desde la solidaridad. No siempre se da, pero esa es la solución. Nosotros tenemos una conferencia de presidentes de comunidades autónomas donde se tienen que coordinar las distintas políticas educativas que se desarrollan en todo el país. Bueno, es muy difícil coordinar, porque no siempre se va con afán de coordinar, sino con afán de resaltar más lo que nos separa que lo que nos une. Y también desde la solidaridad, porque la educación es el primer elemento de solidaridad en un país. El darle a todo el mundo la oportunidad de poder desarrollar su proyecto de vida. Y para eso hace falta que los mecanismos de distribución económica sean realmente homogéneos y que se dé a aquellos que necesitan más, porque no todo el mundo necesita lo mismo. Tiene que haber también un consenso con los agentes sociales y con la comunidad educativa. Cada vez que se han intentado poner en marcha proyectos educativos
respondiendo a un partido político, a su ideología, sin contar con el consenso necesario de los actores sociales y de las sociedades educativas, no hemos tenido éxito. Siempre hemos ido al fracaso. Hay que evitar formulaciones de las enseñanzas básicas y en especial de los contenidos que sean muy generales. ¿Por qué? Porque luego las comunidades autónomas, los centros educativos, cuando son demasiado generales, tienen que concretarlos. Y al concretarlos podemos romper de alguna manera esa necesidad de unidad básica del sistema educativo del que hablaba antes. Yo creo que en los contenidos curriculares tiene que participar todo el mundo. Yo diría que en España, que pertenecemos a la Comunidad Económica Europea, hasta la Comunidad Europea tendría que participar, porque nosotros tenemos una libertad de movimientos en estos momentos de trabajadores y conviene que la formación tenga una unidad básica también. Es decir, que tenemos que ampliarlo. Yo creo que es importante lo que hemos conseguido en España, que es dar respuestas a las demandas sociales de aquellas sociedades que quieren mantener sus especificidades. Eso lo hemos conseguido absolutamente. Pero también hay que dar respuestas a problemáticas comunes y a una creciente interdependencia que estamos viendo que mantenemos no solamente dentro de nuestros propios países, sino de unos países con otros. Si yo tuviera que hacer un balance de lo que han sido las partes más positivas o más negativas nuestras, yo diría que si se hace desde estos dos aspectos de coordinación y solidaridad, la descentralización es buena. Facilita el acercar a las personas los proyectos educativos, hacerlos en colaboración con ellas, tener en cuenta todo lo que son las necesidades de una sociedad concreta. Cada país es un mundo, cada sociedad tiene que buscar sus propias respuestas. Yo no he hecho nada más que exponerles brevemente lo que ha sido la experiencia española en la descentralización de competencias educativas y les deseo que en este proceso que ustedes comienzan ahora tengan muchísimo éxito. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Yo creo que el proceso de descentralización del Estado y de la educación española nos ha dejado unos aprendizajes que sería bueno tomar nota.